Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo viaje con Nova, Ciencia para Dormir. En este espacio sagrado donde el tiempo se ralentiza y las preocupaciones del día se disuelven, las estrellas no solo brillan, sino que susurran secretos ancestrales. El universo, en su infinita y majestuosa expansión, despliega ante nosotros sus misterios más profundos, invitándonos no a la prisa, sino a la contemplación serena, a la relajación profunda, a la meditación que se entrelaza con la vastedad y a la calidez de un pensamiento que se expande más allá de los confines de nuestro propio ser. Aquí, las preguntas más grandes, aquellas que han inquietado a la humanidad desde el amanecer de la conciencia, se transforman en suaves arrullos cósmicos que nos guían hacia el descanso, hacia un sueño reparador donde la mente se libera de sus ataduras y el alma se conecta de una manera casi palpable con el pulso rítmico del vasto cosmos. Relájate, y si nuestro contenido te parece agradable, recuerda suscribirte para no perderte los increíbles viajes por el cosmos, el pasado y el futuro que nos aguardan. Esta noche, mientras el mundo exterior se sumerge en el abrazo tranquilizador de la oscuridad y las sombras se alargan, danzando suavemente con la luz de la luna o de las farolas distantes, los invito a sumergirse conmigo en uno de los enigmas más cautivadores y a la vez más silenciosos de la ciencia. Es una pregunta que ha resonado con una persistencia casi melódica en la mente de pensadores, de científicos que escudriñan el cielo y de soñadores que se atreven a mirar más allá de lo visible. Es una pregunta que se cierne sobre nosotros, tan omnipresente y majestuosa como la propia Vía Láctea en una noche sin nubes, cuando su banda plateada se extiende como un río de estrellas a través del firmamento. Si el universo es tan inmenso, si su antigüedad se mide en eones que desafían nuestra comprensión, y si está repleto de miles de millones de estrellas, cada una de ellas un sol distante, y muchísimas de ellas, con planetas orbitando a su alrededor en una danza gravitacional sin fin, entonces la pregunta emerge con una claridad abrumadora. ¿Dónde están todos? ¿Por qué, en este vasto, inconmensurable océano cósmico, el silencio es tan abrumador, tan profundo, tan inexplicablemente total? Permitan que esta pregunta se asiente suavemente en lo más hondo de su mente, no como un desafío intelectual que exige una respuesta inmediata, sino como una invitación a la maravilla, a la posibilidad infinita y a la aceptación de lo desconocido. Permítanse flotar sin esfuerzo en la incertidumbre, en la belleza intrínseca de lo que aún no comprendemos, mientras exploramos juntos, con calma y curiosidad, las profundidades de la paradoja de Fermi, un misterio que nos une a la inmensidad del espacio. Para desentrañar este misterio que envuelve el cosmos en un velo de silencio, debemos primero viajar en el tiempo, retrocediendo hasta una tarde soleada y apacible en Los Álamos, Nuevo México, en el año de 1950. Cierren los ojos por un momento e imaginen la escena. Un almuerzo tranquilo, quizás al aire libre, bajo el cielo azul inmaculado del desierto, donde el aire vibraba con el calor y el intelecto. En este entorno, mentes brillantes, algunas de las más agudas de su generación, se reunían no solo para compartir el pan, sino también para intercambiar ideas, risas espontáneas y a veces las preguntas más profundas y provocadoras que podían concebir. Entre ellos, con su presencia serena pero intensamente perspicaz, se encontraba Enrico Fermi, un físico italiano de mente aguda y curiosidad insaciable. Fermi, un laureado con el Premio Nobel,
era célebre no solo por sus contribuciones fundamentales a la física nuclear, sino también por su asombrosa capacidad para simplificar lo complejo hasta su esencia más pura y por su habilidad casi sobrenatural para hacer estimaciones rápidas y, sorprendentemente, precisas sobre casi cualquier cosa. Fermi no era simplemente un genio teórico, era un observador meticuloso del mundo, un pensador que poseía la rara habilidad de discernir patrones y detectar discrepancias donde la mayoría de los demás solo veían lo obvio. Aquel día en particular, la conversación en la mesa del almuerzo había derivado hacia el tema de los ovnis, los objetos voladores no identificados y la emocionante, aunque especulativa, posibilidad de vida extraterrestre. La década de 1950 era, en muchos sentidos, una época de efervescente optimismo tecnológico, un periodo marcado por una creciente fascinación y esperanza en la exploración espacial. La carrera espacial, que pronto cautivaría al mundo, estaba a punto de despegar, y la idea de civilizaciones avanzadas habitando otros mundos no solo parecía una posibilidad emocionante, sino casi una inevitabilidad lógica para muchos. Mientras la conversación fluía, con sus idas y venidas, Fermi, con su característica calma y una ligera inclinación de cabeza, interrumpió el hilo de la discusión con una pregunta que, en su sencillez, parecía casi casual. Sin embargo, esa pregunta, pronunciada con una ceja ligeramente levantada y una mirada inquisitiva, resonaría a través de las décadas, transformándose en uno de los grandes desafíos conceptuales de la astrofísica y la exobiología modernas. Miró a sus colegas uno por uno y con una voz tranquila pero penetrante preguntó: ¿Dónde están todos? Una pregunta tan escueta, tan desarmantemente simple y sin embargo tan cargada de implicaciones profundas. Si la vida es un fenómeno común en el universo, si la inteligencia es una consecuencia natural y quizás inevitable de la evolución biológica en condiciones adecuadas, y si las civilizaciones avanzadas, una vez que alcanzan cierto umbral tecnológico, poseen el impulso inherente de explorar, expandirse y, eventualmente, colonizar vastas extensiones del cosmos. Entonces, ¿por qué no hemos visto ni la más mínima señal de su existencia? ¿Por qué el cosmos, en su inmensidad abrumadora, parece estar sumido en un silencio tan profundo, tan enigmático, tan desolador? Esa pregunta, nacida de la curiosidad incisiva de un genio durante un almuerzo informal, se convirtió, con el paso del tiempo, en el corazón palpitante de lo que hoy conocemos como la paradoja de Fermi. Para comprender verdaderamente la magnitud y el peso de la pregunta de Fermi, debemos primero permitir que nuestra mente contemple la escala inimaginable de nuestro hogar, el universo mismo. Imaginen por un momento que cada grano de arena en todas las playas de la Tierra, desde las costas doradas del Caribe hasta las extensas dunas del Sahara, representara una sola estrella, incluso con una imagen tan vasta y abrumadora en nuestra mente, apenas empezaríamos a arañar la superficie de la inmensidad que nos rodea. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, esa espiral de luz que a veces podemos vislumbrar en noches claras, contiene, según las estimaciones más conservadoras, entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas, y la Vía Láctea, a su vez, es solo una entre, quizás, 2 billones de galaxias observables en el universo conocido. Es un número tan vasto, tan colosal, que desafía la comprensión humana, haciendo que nuestra propia existencia parezca un diminuto parpadeo en un océano de luz y oscuridad. Ahora, consideren la edad del universo. Nuestro cosmos tiene aproximadamente 13.800 millones de años,
un lapso de tiempo tan vasto que nuestras vidas individuales son menos que un suspiro en comparación. Nuestra propia Tierra, este planeta azul y vibrante que llamamos hogar, tiene solo 4.500 millones de años, y la vida compleja, la que dio origen a la diversidad de seres que conocemos, tardó miles de millones de años en evolucionar aquí, desde las primeras celdas hasta la conciencia. Esto significa que ha habido un tiempo inmenso, un lapso de miles de millones de años antes de que nuestro propio Sol siquiera naciera, para que la vida surgiera y evolucionara en innumerables otros lugares, en sistemas estelares mucho más antiguos que el nuestro. Si la vida es un proceso natural, una consecuencia inevitable de las leyes de la física y la química en condiciones adecuadas, entonces muchas civilizaciones podrían haber tenido un comienzo mucho antes que la nuestra, con eones de tiempo de sobra para desarrollarse, expandirse por sus sistemas estelares y quizás incluso cruzar las vastas y desafiantes distancias interestelares. Las estimaciones de planetas habitables refuerzan aún más esta paradoja, intensificando el misterio del silencio. Gracias a misiones espaciales pioneras como el telescopio espacial Kepler, hemos descubierto con asombrosa certeza que los exoplanetas, planetas que orbitan estrellas distintas a nuestro Sol, son increíblemente comunes. De hecho, las observaciones sugieren que la mayoría de las estrellas en nuestra galaxia tienen al menos un planeta. Se estima que hay miles de millones de planetas solo en nuestra Vía Láctea que podrían estar en la zona habitable de sus estrellas, es decir, a la distancia justa para que el agua líquida, ese elixir fundamental para la vida tal como la conocemos, exista en su superficie. Muchos de estos planetas son rocosos, de tamaño similar a la Tierra, lo que los convierte en candidatos ideales para albergar vida. Si incluso una pequeña fracción de ellos albergara vida y una fracción aún menor desarrollara inteligencia y la capacidad tecnológica, el número de civilizaciones activas en la Vía Láctea debería ser asombrosamente grande. Un coro de voces cósmicas que, sin embargo, permanece inaudible para nosotros. Aquí es donde entra en juego la ecuación de Drake, una herramienta conceptual más que una fórmula matemática precisa, una forma narrativa de pensar en estas probabilidades. No es una ecuación para calcular un número exacto, sino una serie de factores multiplicativos que nos invitan a reflexionar profundamente sobre las condiciones y los pasos necesarios para que surja una civilización detectable. Imaginen una cascada de posibilidades, donde cada gota que pasa por un filtro representa un paso hacia la complejidad. Primero, consideremos cuántas estrellas nacen cada año en nuestra galaxia que son adecuadas para el desarrollo de la vida. Sabemos que son muchas, miles de millones a lo largo de la historia galáctica, y que la formación estelar es un proceso continuo. Luego nos preguntamos qué fracción de esas estrellas tienen planetas orbitando a su alrededor. Gracias a las últimas décadas de descubrimientos exoplanetarios, ahora sabemos que prácticamente todas las estrellas albergan sistemas planetarios. No es una excepción, es la norma. El siguiente paso es discernir cuántos de esos planetas están en la zona habitable de sus respectivas estrellas, ese rango de distancias donde las temperaturas son las adecuadas para que el agua líquida pueda existir en la superficie, ni demasiado caliente como para evaporarse, ni demasiado fría como para congelarse permanentemente. Las estimaciones sugieren que hay miles de millones de estos mundos potencialmente habitables solo en nuestra galaxia.
ahora viene la gran incógnita biológica. ¿En qué porcentaje de esos planetas habitables realmente surge la vida? ¿Es la abiogénesis, el salto de la no vida a la vida, un evento raro o un proceso relativamente fácil y común dadas las condiciones adecuadas? Quizás la vida, en sus formas más simples, es increíblemente fácil de iniciar en el universo. Y si la vida surge, ¿qué fracción de esa vida evoluciona hasta ser inteligente? Este es un paso evolutivo mucho más grande y complejo. La inteligencia, tal como la conocemos, con la capacidad de razonar, resolver problemas y manipular el entorno, podría ser un camino evolutivo muy específico, o quizás un resultado inevitable de la complejidad biológica a largo plazo. Si la inteligencia emerge, ¿qué porcentaje de esas civilizaciones inteligentes desarrollan tecnología detectable? Es decir, una tecnología que emite señales al espacio, como las ondas de radio que nosotros hemos estado enviando al cosmos durante el último siglo, o construcciones a gran escala que alteran la luz de sus estrellas. Y finalmente, la pregunta más melancólica y crucial: ¿cuánto tiempo duran esas civilizaciones tecnológicas? ¿Son efímeras, condenadas a un colapso o autoaniquilación, o logran perdurar por eones, expandiéndose y dejando una huella duradera en la galaxia? Aquí reside una de las mayores incógnitas de la ecuación. Si la vida es un fenómeno común en el universo, y si la inteligencia es una progresión natural en la evolución de esa vida, la ecuación de Drake, incluso con sus incertidumbres, sugiere que la Vía Láctea debería estar llena de señales, de naves exploradoras, de la evidencia inconfundible de otras mentes. Pero el silencio persiste. Este es el corazón palpitante de la paradoja de Fermi, la contradicción abrumadora entre la alta probabilidad estadística de existencia de innumerables civilizaciones extraterrestres y la ausencia total de evidencia detectable de ellas. Un silencio que nos invita a la reflexión más profunda. Ahora, con la pregunta resonando en el aire como una campana lejana en la inmensidad, los invito a explorar las posibles respuestas a este gran silencio cósmico. Cada una de estas hipótesis es como una ventana que se abre a una perspectiva diferente, un intento de comprender por qué el universo parece tan vacío para nuestros oídos, o quizás por qué no estamos escuchando de la manera correcta o con las herramientas adecuadas. Dejen que cada idea se despliegue suavemente ante ustedes, no como una verdad absoluta, sino como una historia contada bajo la luz titilante de las estrellas, invitándolos a la calma y a la reflexión. Imagina un camino, largo y sinuoso, que se extiende desde el origen mismo de la vida más simple hasta el florecimiento de una civilización interestelar avanzada, capaz de viajar entre las estrellas y dejar su marca en el cosmos. La hipótesis del gran filtro sugiere que en algún punto, en algún lugar de este vasto y complejo camino evolutivo, existe una barrera, un obstáculo tan formidable, tan casi insuperable, que muy pocas, si es que alguna, formas de vida logran superarlo. Es como un cuello de botella cósmico, un embudo estrecho que restringe drásticamente el número de civilizaciones que pueden alcanzar la madurez tecnológica y la capacidad de expandirse. La pregunta crucial que se desprende de esta hipótesis y que nos obliga a una profunda introspección es: ¿dónde está ubicado ese filtro? ¿Está en el pasado, detrás de nosotros, en los miles de millones de años de historia cósmica que ya hemos transitado? Si este es el caso, entonces nuestra propia existencia, la aparición de la vida compleja en la Tierra y el surgimiento de la inteligencia humana nos harían excepcionalmente raros.
una anomalía afortunada en el vasto tapiz del universo. Quizás el surgimiento de la vida misma, la abiogénesis, es un evento increíblemente improbable, una combinación química tan fortuita que solo ocurre una vez cada billones de planetas. O tal vez el paso de la vida unicelular a la vida multicelular compleja es el verdadero cuello de botella, un salto evolutivo que requiere condiciones ambientales y biológicas tan específicas que rara vez se logra. O podría ser la aparición de la inteligencia, la capacidad de razonar y manipular el entorno, o el desarrollo de la tecnología, la habilidad de construir herramientas y civilizaciones, lo que representa el filtro. Si este es el caso, entonces somos de verdad una chispa solitaria, un milagro biológico y tecnológico en la vasta oscuridad, y eso nos dejaría con una profunda y existencial soledad. Pero hay otra posibilidad, una que a veces nos eriza la piel con una sensación de inquietud. ¿Y si el gran filtro está en el futuro? ¿Significa esto que las civilizaciones, una vez que alcanzan un cierto nivel de desarrollo tecnológico, se encuentran con un desafío insuperable, una crisis existencial que las lleva inevitablemente a la autoaniquilación o a un colapso irreversible antes de que puedan siquiera soñar con expandirse por las estrellas? Esto implicaría que el silencio que percibimos en el cosmos no es el de la ausencia de vida, sino el de un destino común, un muro invisible que todas las civilizaciones, incluida la nuestra, están destinadas a golpear antes de poder trascender su sistema planetario de origen. Piensen en las amenazas que enfrentamos: guerras nucleares, pandemias globales, el colapso ecológico debido a la sobreexplotación de recursos, la emergencia de una inteligencia artificial incontrolable o incluso la incapacidad de gestionar crisis sociales y políticas a escala planetaria. Si el filtro está por delante, entonces nuestra propia existencia, con nuestra tecnología en constante avance y nuestro poder cada vez mayor, podría estar en una carrera contra el tiempo, una carrera para superar nuestros propios demonios antes de que nos consuman. Dejen que esta idea se asiente, no con miedo paralizante, sino con una profunda y sobria reflexión sobre nuestra propia trayectoria como especie y la responsabilidad que conlleva nuestro poder. Ahora, dejemos por un momento la incertidumbre del filtro y adentrémonos en una visión más sombría, pero fascinante: la hipótesis del bosque oscuro. Imaginen el cosmos no como un vasto océano abierto y acogedor, sino como un bosque inmenso, primigenio, oscuro y silencioso, donde la luz de las estrellas apenas se filtra entre las copas de árboles gigantes. En este bosque cósmico, cada árbol es una civilización, y cada una de ellas es, en esencia, un cazador acechando en la penumbra, o una presa que se esconde. Esta es la esencia de la hipótesis del bosque oscuro, una idea popularizada con gran éxito por la magistral ciencia ficción del autor chino Liu Cixin, pero con una lógica que, aunque ficticia, resulta escalofriantemente plausible. En este bosque cósmico, cada civilización sabe, o al menos sospecha, que existen otras. Sin embargo, lo que no sabe es si esas otras civilizaciones son amigas o enemigas, si son benevolentes o depredadoras, si buscan la cooperación o la aniquilación. La distancia interestelar es tan vasta que la comunicación es extremadamente lenta y las intenciones son imposibles de discernir con certeza. En este escenario de incertidumbre radical, la supervivencia, entonces, dicta una estrategia de silencio absoluto y de extrema precaución. Si una civilización revela su presencia, si emite una señal fuerte y detectable al espacio,
corre el riesgo inminente de ser detectada por un cazador más avanzado que podría percibirla como una amenaza potencial a su propia existencia, o como un recurso valioso a explotar, o simplemente como una competencia que debe ser eliminada. La lógica es brutal pero simple. En un bosque oscuro, si escuchas un ruido, la opción más segura no es investigar o presentarte, sino disparar primero. La única forma segura de sobrevivir a largo plazo es permanecer oculto, en silencio, sin emitir ninguna señal que pueda delatar tu posición. Y si, por alguna razón, se detecta la presencia de otra civilización, la respuesta más lógica, por pura autoconservación y anticipación de una amenaza, podría ser eliminarla antes de que pueda representar un peligro. Es una visión sombría del universo. Sí, un lugar donde la desconfianza es la norma y la aniquilación es una estrategia defensiva, pero ofrece una explicación poderosa para el silencio que percibimos. Quizás las civilizaciones avanzadas no están ausentes, sino que están deliberadamente ocultas, temerosas de lo que el universo podría albergar, y han aprendido que la discreción es la clave de la supervivencia a largo plazo. Sus tecnologías podrían ser tan avanzadas que son intrínsecamente indetectables para nosotros, o simplemente han adoptado una filosofía de vida que prioriza el sigilo sobre la expansión ruidosa. En este bosque, el silencio no es una señal de vacío, sino una señal de precaución extrema. Un coro de miles de millones de civilizaciones que respiran conteniendo el aliento, esperando que nadie las encuentre y esperando que, si las encuentran, no sea demasiado tarde. Dejemos atrás la oscuridad opresiva del bosque y entremos en una idea más benigna, aunque igualmente inquietante y que nos obliga a reevaluar nuestra propia perspectiva: la hipótesis del zoológico. Imaginen por un momento que somos parte de una exhibición, un espécimen fascinante en un vasto y meticulosamente curado santuario cósmico, una especie en observación. Esta hipótesis sugiere que las civilizaciones extraterrestres avanzadas, aquellas que han alcanzado un nivel tecnológico y ético muy superior al nuestro, son plenamente conscientes de nuestra existencia, de nuestro desarrollo, de nuestras luchas y de nuestros triunfos. Sin embargo, han tomado la decisión consciente y colectiva de no contactarnos, de no interferir en nuestro camino evolutivo. Nos observan con una paciencia que solo el tiempo cósmico puede otorgar, estudian nuestra evolución biológica, nuestra cultura en constante cambio, nuestros avances y retrocesos tecnológicos, pero mantienen una estricta y rigurosa política de no interferencia. Esta política podría ser una cuarentena cósmica, una directriz ética similar a la famosa primera directriz de la serie de ciencia ficción Star Trek, que prohíbe el contacto con civilizaciones menos desarrolladas hasta que alcancen un cierto nivel de madurez tecnológica, social o incluso moral. Quizás estas civilizaciones avanzadas temen contaminar nuestra cultura con su conocimiento superior, alterar irreversiblemente nuestro desarrollo natural, o simplemente consideran que aún no estamos listos para el contacto, que la revelación de su existencia podría ser perjudicial para nuestra propia progresión. Podrían estar esperando pacientemente a que superemos ciertos desafíos fundamentales, como la guerra global, la destrucción ambiental, la desigualdad extrema o la incapacidad de vivir en armonía con nuestro propio planeta y entre nosotros, antes de considerar la posibilidad de rebelarse. Desde esta perspectiva, el silencio que nos rodea no es una ausencia, sino una elección deliberada y consciente por parte de seres mucho más avanzados,
que operan bajo un código ético que prioriza nuestro desarrollo autónomo. Estamos, en cierto sentido, en un terrario cósmico, y nuestros observadores son pacientes, esperando el momento adecuado, o quizás simplemente disfrutando del espectáculo de nuestra evolución sin intervención, permitiéndonos trazar nuestro propio destino. Es una idea que nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra propia importancia, nuestra autonomía y nuestro lugar en una jerarquía cósmica que, por ahora, ni siquiera podemos percibir, pero que podría estar observándonos en cada momento de nuestra historia. Ahora, una reflexión más sombría, pero vital y necesaria, que nos obliga a mirar hacia adentro. ¿Y si el silencio que inunda el cosmos no es una elección externa de otras civilizaciones, ni un filtro que nos impide avanzar, sino una consecuencia interna, un destino autoimpuesto? La hipótesis de la autoaniquilación tecnológica sugiere que las civilizaciones avanzadas, al alcanzar un cierto umbral de poder y conocimiento, desarrollan inherentemente las semillas de su propia destrucción. Es como si el progreso tecnológico, sin un progreso ético y social paralelo, se convirtiera en una espada de doble filo, capaz de crear maravillas y, al mismo tiempo, de aniquilar a sus propios creadores. Piensen en las armas de destrucción masiva que la humanidad ha creado, capaces de aniquilar la vida en nuestro planeta en cuestión de horas. Reflexionen sobre el rápido y vertiginoso avance de la inteligencia artificial, cuyas implicaciones a largo plazo aún no comprendemos completamente y que podría, si no se gestiona con sabiduría, superar nuestra capacidad de control. O consideren los colapsos ecológicos a gran escala, la sobreexplotación insostenible de recursos naturales, el cambio climático acelerado que amenazan nuestra propia supervivencia como especie en este planeta. A esto se suman las pandemias incontrolables, la ingeniería genética irresponsable o incluso la incapacidad de las sociedades para manejar la complejidad creciente de sus propias estructuras, llevando a la desintegración social y política. Quizás este es un destino común para todas las civilizaciones que alcanzan la capacidad de viajar por las estrellas, o incluso antes de eso, antes de que puedan expandirse y colonizar otros mundos, o incluso antes de que puedan establecer una presencia duradera en su propio sistema solar, se enfrentan a crisis existenciales de una magnitud tal que no logran superar. La misma capacidad de crear tecnología que puede transformar un planeta, que puede desvelar los secretos del universo, también puede ser, paradójicamente, la capacidad de destruirlo todo. Si esto es cierto, entonces el universo está sembrado de ruinas silenciosas, de ecos de civilizaciones que alcanzaron la grandeza solo para caer víctimas de sus propias creaciones, de su propia falta de sabiduría o de su incapacidad para gestionar el inmenso poder que habían desatado. El silencio, en este caso, sería el eco de innumerables tragedias cósmicas, un recordatorio sombrío de la fragilidad inherente de la existencia inteligente cuando no va acompañada de una profunda responsabilidad. Imaginen un futuro donde la vida, tal como la conocemos, con sus cuerpos biológicos y sus limitaciones materiales, se transforma radicalmente. La hipótesis de la digitalización y transición postbiológica propone que las civilizaciones avanzadas, en lugar de embarcarse en los vastos y peligrosos viajes físicos por el espacio, eligen un camino diferente, uno que trasciende la materia y la biología, abandonar sus cuerpos orgánicos y migrar a entornos puramente virtuales o computacionales. Piensen en la capacidad de subir la conciencia a una red de computadoras,
de vivir en simulaciones increíblemente complejas y realistas, donde las leyes de la física pueden ser maleables y las experiencias ilimitadas, o de convertirse en entidades puramente energéticas o informáticas, existiendo como patrones de información en redes galácticas. Para una civilización que ha logrado este nivel de transformación, los vastos y peligrosos viajes interestelares, la construcción de naves gigantescas y la colonización física de planetas podrían parecer increíblemente ineficientes, arriesgados o simplemente innecesarios. Su universo se convertiría en un reino de datos, de experiencias simuladas a la perfección, de conocimiento puro y de interacciones que trascienden las limitaciones del espacio y el tiempo físico. Desde nuestra perspectiva biológica y material, estas civilizaciones serían prácticamente indetectables. No emitirían las ondas de radio que nosotros buscamos, no construirían naves espaciales masivas que dejen rastros visibles, ni dejarían huellas físicas evidentes en el cosmos. Podrían existir en superordenadores del tamaño de un planeta, o incluso en estructuras subatómicas que manipulan la realidad a escalas que no podemos concebir. Su existencia sería tan radicalmente diferente a la nuestra que no tendríamos los medios para detectarlas, ni siquiera para comprender su forma de vida o su propósito. El silencio, en este caso, no sería una ausencia de vida, sino una evolución hacia una forma de ser que trasciende nuestra comprensión material, una existencia que ha elegido la inmaterialidad y la eficiencia de la información sobre la expansión física y ruidosa. Es un silencio que esconde una forma de vida que ya no necesita comunicarse en nuestros términos. No todas las civilizaciones, si es que existen, tienen por qué seguir el mismo camino que nosotros, los humanos, imaginamos para nuestro propio futuro. La hipótesis de las civilizaciones estáticas o lentas nos invita a una profunda reflexión sobre nuestras propias suposiciones y a considerar que el impulso de expansión y colonización, que parece tan inherente a la naturaleza humana, podría no ser una característica universal en el cosmos. Quizás algunas civilizaciones, al alcanzar un nivel de desarrollo tecnológico y social, descubren que la expansión física por la galaxia es vista como innecesaria, ineficiente o incluso indeseable. Podrían haber encontrado la plenitud y la sostenibilidad dentro de los confines de su propio sistema planetario, priorizando la exploración interna de la conciencia, el desarrollo de las artes, la filosofía o la consecución de una armonía perfecta con su entorno. Podrían haber cultivado una cultura que valora la estabilidad, la contemplación y la interconexión con su propio mundo por encima del crecimiento ilimitado y la conquista de nuevos territorios. Su progreso podría medirse no en kilómetros o en recursos extraídos, sino en la profundidad de su comprensión, la belleza de su existencia o la resiliencia de su ecosistema. Además, su ritmo de desarrollo y sus ciclos de vida podrían ser extraordinariamente lentos, medidos en escalas de tiempo geológicas o incluso cósmicas, no en los siglos o milenios que nosotros consideramos significativos. Sus señales o construcciones podrían ser tan graduales, tan sutiles o tan esporádicas que pasarían completamente desapercibidas para una civilización joven y acelerada como la nuestra, que busca cambios rápidos y señales obvias. Podrían estar construyendo una megaconstrucción que tardará millones de años en completarse, o enviando mensajes que tardarán milenios en llegar. En este escenario, el silencio que percibimos no es una ausencia, sino una manifestación de una filosofía de vida radicalmente diferente, un modelo de desarrollo no antropocéntrico que no busca dejar una huella ruidosa y expansiva en el cosmos,
sino una existencia tranquila y autosuficiente. Y si las civilizaciones avanzadas ya están aquí o han estado en algún momento de la vasta historia cósmica, pero simplemente no las hemos detectado porque su forma de colonizar o interactuar con el espacio es intrínsecamente invisible para nuestros métodos actuales, la hipótesis de la colonización invisible sugiere que la expansión por el cosmos no siempre implica grandes naves espaciales, ciudades flotantes o megaconstrucciones fácilmente detectables por nuestros telescopios. Podrían haber migrado a naves generacionales autónomas, colosales arcas estelares que son mundos en sí mismas, diseñadas para ser energéticamente eficientes y discretas, quizás camufladas contra el fondo cósmico. O imaginen enjambres de Dyson, que no son esferas sólidas que bloquean la luz estelar de manera obvia, sino colecciones de colectores solares más pequeños y dispersos, organizados de tal manera que son difíciles de distinguir del ruido de fondo cósmico o de las variaciones naturales de una estrella. O quizás sus tecnologías de propulsión y comunicación son tan avanzadas que no emiten los rastros de energía, las ondas de radio o las firmas de calor que nosotros buscamos. Podrían estar utilizando métodos de viaje que no implican una gran cantidad de energía detectable, como la manipulación del espacio-tiempo a pequeña escala o la propulsión basada en fenómenos que aún no comprendemos. Incluso podrían haber colonizado lugares que nosotros consideramos inhabitables o sin interés, como los interiores de asteroides, cometas o incluso lunas heladas en los confines de los sistemas estelares, donde sus actividades estarían ocultas bajo vastas capas de roca y hielo. La ausencia de señales no significaría su ausencia, sino simplemente que no estamos buscando en los lugares correctos o con las herramientas adecuadas para detectar una forma de expansión que es inherentemente silenciosa, discreta y energéticamente eficiente. Podrían estar a nuestro alrededor, en nuestro propio sistema solar, pero operando en una escala o en un plano de existencia que escapa a nuestras percepciones actuales, como peces que no ven el agua que los rodea. El silencio, entonces, sería un testimonio de su ingenio y discreción. A veces, la respuesta más simple a un gran misterio es también la más difícil de aceptar, porque nos obliga a confrontar nuestras propias limitaciones. Y si el problema no reside en la ausencia de otras civilizaciones, sino en nuestra propia capacidad para detectarlas, la hipótesis de los problemas de detección tecnológica sugiere que nuestras limitaciones instrumentales, nuestra propia concepción de lo que constituye una señal de vida inteligente y nuestra tecnología actual nos impiden detectar a otras civilizaciones, incluso si están ahí, emitiendo señales. Estamos buscando principalmente ondas de radio, pulsos de luz láser o megaconstrucciones alrededor de estrellas que alteren su brillo de manera detectable. Pero, ¿y si las civilizaciones avanzadas, al igual que nosotros hemos evolucionado más allá del telégrafo, ya no usan la radio como su principal medio de comunicación a través de vastas distancias? Podrían considerarla una tecnología primitiva, ineficiente y derrochadora de energía. ¿Y si se comunican de formas que ni siquiera podemos concebir con nuestra física actual, utilizando fenómenos cuánticos, neutrinos, ondas gravitacionales, o incluso manipulando la estructura del espacio-tiempo a escalas que escapan a nuestra percepción? Además, el universo es un lugar inherentemente ruidoso. Hay innumerables fenómenos astrofísicos que generan señales que podrían ser malinterpretadas como naturales o, por el contrario,
que podrían enmascarar por completo las señales artificiales que buscamos. Un pulso de radio distante podría ser una estrella de neutrones giratoria, un púlsar o una misteriosa explosión rápida de radio. Un cambio en la luz de una estrella podría ser una mancha solar, un planeta en tránsito o una nube de polvo interestelar, no una megaconstrucción alienígena. Podríamos estar escuchando, pero no entendiendo el idioma, o buscando en el canal de frecuencia equivocado, o con una sensibilidad insuficiente. El silencio, en este caso, es un reflejo de nuestra propia ignorancia tecnológica y de nuestra limitada perspectiva, una invitación a expandir nuestros horizontes y a desarrollar nuevas formas de escuchar el cosmos. Esta hipótesis nos invita a una reflexión profunda sobre el tiempo. No solo el tiempo cósmico en su inmensidad, sino el tiempo en el que las civilizaciones florecen, alcanzan su apogeo y eventualmente decaen. La hipótesis del silencio temporal sugiere que, simplemente, aún no han surgido las civilizaciones en números significativos, o que las que han surgido son efímeras, como fuegos artificiales cósmicos que brillan intensamente por un breve instante antes de desvanecerse. El universo es vasto y antiguo, sí, pero la vida compleja y más aún la inteligencia tecnológica podrían ser fenómenos relativamente recientes en la historia cósmica. Quizás la era de las civilizaciones apenas está comenzando en esta galaxia o incluso en este sector del universo. Podríamos estar entre los primeros, los pioneros de la inteligencia, los madrugadores en un cosmos que aún está en sus primeras etapas de desarrollo de vida consciente. Si la vida inteligente es un fenómeno que ocurre rara vez, y si su duración es limitada en el tiempo cósmico, entonces la probabilidad de que dos civilizaciones coexistan y se detecten mutuamente en el mismo momento cósmico es extraordinariamente baja. Imagina un vasto desierto donde las flores solo florecen por un breve instante, quizás una vez cada 1000 años, en lugares aleatorios. Si pasas por ese desierto, la probabilidad de que veas una flor en su momento de esplendor es mínima. De manera similar, las civilizaciones podrían ser como esas flores cósmicas, que aparecen, brillan intensamente con su tecnología y su cultura, y luego se desvanecen, ya sea por autoaniquilación, por evolución hacia una forma postbiológica o por el simple paso del tiempo, antes de que otra civilización surja en otro rincón de la galaxia. El silencio que escuchamos entonces no es un vacío existencial, sino el sonido de un universo que aún está despertando, donde las semillas de la inteligencia apenas comienzan a germinar y a florecer en un patrón disperso y transitorio. Finalmente, nos detenemos en una de las hipótesis más detalladas y para algunos más inquietantes, porque nos obliga a reconsiderar nuestra propia singularidad, la hipótesis de la Tierra rara. Esta idea sugiere que la vida compleja, y especialmente la vida inteligente como la nuestra, no es un fenómeno común en el universo, sino que es el resultado de una convergencia extraordinariamente improbable de múltiples factores astrofísicos, geológicos y biológicos. Es decir, que somos, en efecto, una rareza cósmica, un evento estadísticamente improbable. Piensen en ello como una serie de cerraduras cósmicas, donde cada una debe ser abierta con una llave muy específica, una condición ambiental o un evento fortuito, para que la vida compleja pueda prosperar y persistir el tiempo suficiente para desarrollar inteligencia. Si una sola de estas cerraduras no se abre, el camino hacia la vida compleja se cierra. Primero, la estrella adecuada. Necesitamos una estrella como nuestro Sol, una enana amarilla de tipo G.
Estas estrellas son lo suficientemente estables como para no fluctuar violentamente en su emisión de energía, lo que podría esterilizar un planeta. Además, tienen una vida lo suficientemente larga, miles de millones de años, para que la evolución tenga tiempo de hacer su trabajo, desde la abiogénesis hasta la vida compleja y la inteligencia. Muchas estrellas son demasiado grandes y de vida corta, lo que significa que se agotarían antes de que la vida compleja pudiera evolucionar. Otras son demasiado pequeñas y frías, y están propensas a llamaradas peligrosas que podrían despojar la atmósfera de un planeta cercano. La zona habitable de estas estrellas más pequeñas también está muy cerca de ellas, exponiendo a los planetas a una radiación estelar más intensa. Luego, la distancia adecuada y la órbita perfecta. Nuestro planeta debe estar en la zona habitable de su estrella, ese rango de distancias donde la temperatura permite la existencia de agua líquida en la superficie, ni demasiado caliente como para que se evapore, ni demasiado fría como para que se congele permanentemente. Pero no solo eso, también necesitamos una órbita casi circular y estable, que no varíe drásticamente, evitando así cambios extremos de temperatura que podrían extinguir la vida. Una órbita muy elíptica, por ejemplo, podría someter al planeta a ciclos de congelación y ebullición. La arquitectura del sistema planetario también es crucial. La presencia de gigantes gaseosos masivos como Júpiter, ubicados en las afueras de nuestro sistema solar, actúa como un escudo gravitacional protector. Su inmensa gravedad desvía cometas y asteroides peligrosos, muchos de los cuales podrían haber impactado constantemente los planetas interiores, esterilizando cualquier vida emergente o impidiendo su desarrollo a largo plazo. Sin Júpiter, la Tierra habría sido bombardeada con mucha más frecuencia, haciendo la vida compleja mucho más difícil, si no imposible. Nuestro propio planeta, la Tierra, es en sí mismo una maravilla de coincidencias afortunadas. Su tamaño es perfecto, lo suficientemente grande para retener una atmósfera sustancial y un núcleo activo de hierro fundido que genere un potente campo magnético, pero no es tan grande como para convertirse en un gigante gaseoso inhabitable. El campo magnético es un factor vital, actúa como un escudo invisible, protegiéndonos de la radiación solar dañina y de los vientos estelares cargados de partículas que podrían despojar nuestra atmósfera, dejando el planeta estéril y expuesto. Las placas tectónicas son otro factor crítico y sorprendentemente raro. El movimiento continuo de las placas continentales no solo recicla nutrientes esenciales para la vida, sino que también regula el clima global a través del ciclo del carbono, ayudando a mantener la temperatura del planeta dentro de un rango habitable durante miles de millones de años. Además, la tectónica de placas crea la diversidad de entornos geográficos, como montañas y océanos, que son necesarios para la evolución y la especiación de la vida compleja. Sin placas tectónicas, la Tierra podría ser un mundo acuático estancado, sin la dinámica geológica necesaria para la vida compleja, o un desierto sin vida. Y luego, la Luna. Nuestra Luna es inusualmente grande en relación con la Tierra, mucho más grande que la mayoría de las lunas en relación con sus planetas anfitriones. Su inmensa influencia gravitacional no solo crea las mareas oceánicas, que pudieron haber sido cruciales para el surgimiento de la vida en las costas primigenias, sino que, lo que es aún más importante, estabiliza la inclinación axial de la Tierra. Sin esta estabilización, nuestro planeta podría oscilar caóticamente en su eje,
llevando a cambios climáticos extremos y erráticos, con periodos de calor abrasador seguidos de glaciaciones profundas, lo que esterilizaría la superficie y haría la vida compleja casi imposible de mantener. Además de estos factores astrofísicos y geológicos, hay una serie de eventos biológicos y químicos que también son cruciales. La composición química inicial del planeta, la disponibilidad de agua en la cantidad justa, la presencia de elementos pesados necesarios para la vida que solo se forman en supernovas, la cadena de eventos biológicos como la aparición de la fotosíntesis que llenó la atmósfera de oxígeno, la explosión cámbrica que llevó a la vida multicelular compleja y la diversidad de formas de vida, y la ausencia de eventos de extinción masiva que detuvieran la evolución de forma permanente. Cada uno de estos pasos es un filtro en sí mismo, una condición necesaria que, si no se cumple, detendría el camino hacia la inteligencia. La hipótesis de la Tierra rara sugiere que la combinación precisa de todos estos factores, y muchos más que aún podríamos estar descubriendo, es tan improbable que la Tierra podría ser, si no única en todo el universo, al menos extremadamente rara en el universo observable. El silencio que percibimos, entonces, no es un misterio de la ausencia de detección, sino un reflejo de la escasez fundamental de lugares donde la vida compleja pueda florecer y persistir el tiempo suficiente para desarrollar una civilización tecnológica. ¿Somos realmente únicos? Esta pregunta nos invita a valorar aún más la increíble fortuna y la asombrosa improbabilidad de nuestra propia existencia. Y así, queridos oyentes, hemos viajado a través de las vastas extensiones del cosmos y las profundidades de la imaginación humana, explorando las muchas caras del gran silencio cósmico. La paradoja de Fermi, lejos de ser una pregunta sin respuesta, se convierte en una invitación a la contemplación, a la humildad ante la inmensidad y a la asombrosa belleza del misterio. El silencio del universo no es un vacío aterrador, sino un lienzo en blanco sobre el cual podemos proyectar nuestras propias preguntas, nuestras esperanzas y nuestros sueños. Nos recuerda lo preciosa que es la vida y lo extraordinariamente improbable que es nuestra propia existencia. Quizás somos los primeros en escuchar, los primeros en preguntar, los primeros en maravillarse con este silencio. O quizás somos parte de un coro mucho más grande, cuyas voces aún no hemos aprendido a discernir. Mientras se preparan para descansar, dejen que la quietud del cosmos los envuelva. Que este misterio, lejos de inquietarlos, los invite a una profunda paz. La ciencia, en su búsqueda de respuestas, a menudo nos lleva a preguntas aún más grandes, y es en esas preguntas donde reside la verdadera magia, la verdadera invitación a la contemplación. La oscuridad de la noche no es el fin, sino el comienzo de un viaje interior, un espacio para soñar con las estrellas y con lo que podría haber más allá. Que el silencio del universo sea su arrullo esta noche. Descansen profundamente y que sus sueños estén llenos de la maravilla del cosmos.